Compartí un té en compañía de la educación. Edúcate, Edúcate. Radioeducación donde compartimos temas de tu interés. Descubrí aún más. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a Radio Libertad 570M. Este espacio será dedicado a la educación y se llamará Edúcate. Luis, 14 años. Está sentado frente a su computadora a las 4 de la tarde después de llegar del cole. Se siente apenado e inquieto. Hoy, sus compañeros se burlaron de él porque no entendió un chiste de doble sentido. Como resultado, le llamaron todos los nombres de la A a la Z, de esos nombres que conocemos como insultos. Él se siente avergonzado, como si no estuviera haciendo bien algo, como si le faltara una pieza que lo completase para ser hombre. Luis decide encender la compu y buscar a qué se referían con el chiste, y en ese momento algo cambió en él. No inmediatamente, sino que abrió las puertas a una nueva forma de pensar que lo acompañaría toda la vida. Somos Sharon, Anavi y Monse del proyecto Educa del programa de liderazgo juvenil de Fundación Ciudadelas de Libertad. Anavi nos estará acompañando por parte del TCU TC 640 de la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy hablaremos sobre la salud sexual y afectiva en adolescentes. Este tema es sumamente interesante para todos nosotros, pero no siempre se le da la importancia que merece. En este caso, Luis es un chico de cole que no sabe mucho sobre sexualidad y cómo se percibe en la actualidad. Ana, si nos devolviéramos en el tiempo y se hubieran burlado de vos, ¿cuál hubiera sido tu reacción? ¿Qué habrías hecho? Bueno, buenas tardes. En mi caso, este tipo de situaciones siempre fueron distintas. No sentía presión de conocer sobre el tema, más bien entre chicas se hablaba muy poco al respecto y ahora sé que la principal razón de esa diferencia es que soy mujer. Se vive muy diferente la experiencia entre hombres y mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, las normas de género culturales y sociales restringen el acceso a información, lo que lleva a relaciones abusivas, coerción sexual, violencia o expectativas tradicionales masculinas asociadas a comportamientos que van a aumentar el riesgo de contraer enfermedades como el VIH y enfermedades de transmisión sexual. Eso que decís, Ana, es súper acertado. Los roles de género afectan muchos aspectos de nuestra vida, especialmente si somos una chica o una mujer. Siempre te dicen que no te toques ahí o que no hagas X o Y cosa, o simplemente que no tengas sexo antes del matrimonio, porque eso da de qué hablar. ¿Y qué van a decir tus primas o tus tías? Siempre nos vemos rodeadas de reglas o estándares que debemos llenar o cumplir con nuestra actitud, comportamiento y hasta con nuestra forma de vestir, sin mencionar la percepción sobre el sexo. Y lo más duro es que en muchos casos la información se llega a adquirir por cuenta propia. En la casa no informan. En el colegio solo se habla lo que viene en el programa de estudios y varias profes suelen escatimar la información para evitar preguntas difíciles de contestar o posibles represalias de los padres. Por lo que tenemos que aprender empíricamente o simplemente nunca llegar a saberlo. Así es, Monse. Esto es algo que en la actualidad sigue siendo una realidad. Pese a la gran cantidad de información que hay en Internet y la facilidad de acceso, sigue habiendo una gran disparidad, pues es más fácil obtener una información incorrecta que algo veraz o algo real. Siempre aprendemos por medio de las experiencias propias o a veces por anécdotas de otras personas, porque simplemente no se acostumbra a buscar algo de información. Y no vamos a negar que a veces cuando buscamos algo en Google, lo primero que sale es algo extremadamente fatalista o algo que no es apegado a la realidad. Además, es muy común ver un caso de una adolescente embarazada y escuchar comentarios, pero es que los papás nunca les hablaron, le daban mucha libertad. Sin embargo, para poder hablar del tema se necesita un espacio de confianza, información adecuada y tratar el tema para que así sea menos tabú. Sin embargo, nada de esto se logra de un momento a otro, ya que quienes se deben de encargar de esto son los padres. Pero si nunca lo vivieron,
¿De dónde pretendemos que tengan las herramientas necesarias para abordar el tema? Así es. Prácticamente la educación sexual que recibimos los jóvenes durante nuestra adolescencia es la forma en que nos educa la sociedad. Y si se encuentra en una situación incómoda, como le pasó a Luis, en el caso que vimos al principio, se ven perdidos y el peligro es todo lo que puede perjudicar esta situación en los jóvenes después. Solo imaginémonos a un chico que está siendo violentado sexualmente y que por la misma sociedad en la que vive se siente cohibido o intimidado a buscar una solución, pues como dicta la sociedad, este debe ser un macho. Exacto. Si pensamos en el caso de Luis, cuando busca el significado del chiste, posiblemente el primer link al que tenga acceso sea el de alguna página pornográfica. No es culpa de Luis que tiempo después, cuando inicie su vida sexual, su mente esté llena de los prejuicios, estereotipos y papeles que se sienta obligado a cumplir, o acciones que considere parte de una relación romántica o sexual. Claro, como todo lo que va a haber es ficción, no puede estar más lejos de la realidad del día a día. Se creará una historia fantasiosa sobre lo que el sexo debe ser. Y aunque no es obligación cumplir con expectativas imaginarias y poco sanas, él intentará encajar en ese molde que la pornografía y los comentarios machistas le enseñaron a hacer. Volviendo a eso de los videos pornográficos, muchos aman las películas de Star Wars, pero creo que son muy pocos los que creen que es una realidad, así que ¿por qué creer ciegamente en un video creado para el disfrute de un espectador? En un artículo de Infobae que leí hace un tiempo, se dice que las producciones más costosas centran, desde hace muchos años, las escenas en los placeres del hombre, llenando los videos de brutalidad y violencia hacia las mujeres. Y no es por lo menos, es solo una película más. Sí, esta es una industria cinematográfica con fines meramente comerciales, donde no importa si se humilla a la mujer o si el hombre se presenta como una máquina sexual, su fin es vender. Algo realmente triste que esto sea lo que los jóvenes tengan como educación sexual de primera mano. Y es que no solo es la pornografía. En sí cualquier producto comercial suele vender cuerpos e ideas utópicas o fantasiosas acerca de la sexualidad. Por ejemplo, la música es todo un tema. Por supuesto que es todo un tema aparte, Monse. Hace un par de días tuve una experiencia bastante curiosa con mi mamá. Habíamos salido a comprar algo a San José y ya íbamos de regreso a la casa y decidimos tomar un colectivo en lugar del bus. El chofer era un muchacho de 20 y tantos años, más o menos de mi edad, de esos que siempre andan con la música a todo volumen en sus autos. Y empezó a escuchar música del género trap. Las letras eran tan explícitas que todos en el carro nos sentíamos incómodos y el ambiente se volvió tan tenso que el chofer decidió simplemente cambiar el playlist y poner otro tipo de música completamente diferente. Exacto. Sin embargo, cabe recalcar que la solución al final no se encuentra en llegar a prohibirles a las y los jóvenes que escuchen esta música, sino más bien otorgarles los conocimientos y las herramientas emocionales para que puedan llegar a comprender y diferenciar entre la realidad y la ficción comercial, entre lo sano en una relación y lo que enmascarado de sensualidad termina siendo violencia para ambos sexos. Exactamente, Monse, dentro de los aspectos emocionales de la sexualidad hay algo que casi no se habla, y este algo es una pequeña palabra, pero muy importante, la cual es llamada consentimiento. Eso es clave para tener una salud sexual sana y una buena experiencia en todos nuestros ámbitos de vida. El consentimiento no solo se aplica para el sexo, sino para todo tipo de relación interpersonal. Hace un tiempo recuerdo haber visto una metáfora en un video de YouTube muy interesante que comparaba el consentimiento con el té. Iba algo así como: si estamos en una reunión con un amigo o alguien que conocemos y le ofrecemos una taza de té a esa persona y la persona simplemente no quiere en ese momento tomar té, ¿por qué habríamos de darle una taza si al final no la va a tomar? O peor aún, obligarlos a tomarse el té a pesar de que ellos dijeron que no querían y no lo iban a tomar de todos modos. Esta metáfora es muy interesante porque ilustra cómo el consentimiento aplica para todos nuestros aspectos de vida y además
cómo funciona en las relaciones sexuales. Así que invito a todos nuestros radioescuchas a buscar el consentimiento como el té en Google y ver el primer link, que es un video, para aprender más y para entender mejor en qué situaciones se puede desarrollar este tipo de metáforas. Wow, ya, esa metáfora se escucha muy interesante y esto es muy importante porque va a interferir en el desarrollo afectivo de los jóvenes que se están educando con este tipo de información poco veraz. Por ejemplo, llegar a desarrollar seguridad en sí mismo a la hora de establecer relaciones interpersonales es un aspecto que puede verse afectado por una mala educación sexual y afectiva. Claro, porque tener una relación no se basa en querer complacer a la otra persona, lo cual es un terrible estigma implantado por la sociedad. Se pueden llegar a volver una relación unidireccional o de una sola persona prácticamente, en la que no solo sexualmente, sino en cada ámbito, uno de los dos se siente en la responsabilidad de hacer feliz al otro. Incluso a partir de amenazas de terminar la relación, es súper común encontrar casos de manipulación emocional en las parejas. Desafortunadamente es el pan de cada día de muchos y muchas personas de todas las edades. Se ha normalizado tanto esto de estar en pareja que es lo que muchas veces simplemente se acepta las situaciones y los ambientes en los que sea con tal de estar en parejas, y aceptamos que la otra persona sea mala con nosotros simplemente porque no queremos estar solos. Y lo peor de todo es que nos chantajean emocionalmente con un haz esto o me voy a sentir muy mal, o un clásico, ¿es que acaso no me quieres lo suficiente para? En muchos casos, esto no solo aplica en la vida sexual, sino en todos los ámbitos más allá de esos, amigos, familia, etc. Hablando de chantaje emocional, otro comportamiento abusivo es algo llamado gaslighting. Gas como en gas y lighting como en iluminación de gas, en la cual una de las partes de la relación hace cuestionar su salud mental a base de engaños y mentiras. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones como la siguiente? Un día estamos hablando con una amistad o una pareja o quien sea y le decimos, ese comentario que hiciste fue muy hiriente, ¿podrías no decir algo así frente a mí que me hace sentir mal? Y conseguir una reacción como, yo jamás he hecho eso, estás imaginando cosas, vos sos la que me hace sentir mal en esos momentos, yo jamás haría algo que te hiciera sentir mal. Eso que dices, Sharon, es muy cierto. Por tal razón, es esencial que el joven aprenda a ejercer sus afectos de forma respetuosa, que pueda identificar cuando se está en una relación de poder y así poder rechazarla, que pueda comprender que todos merecemos ser respetados. También que pueda tener claro que está bien decir no, ya sea ante besos o abrazos o caricias no deseadas, que les aporte una conciencia de que su cuerpo es suyo. De esta forma, se empoderen para rechazar una relación no deseada. Tristemente, es muy común escuchar frases como, no dijo que no, habíamos bebido mucho, lo iba pidiendo por la ropa que llevaba. Todo esto hay que llamarlo por su nombre: violencia. El Ministerio de Educación Pública indica que cualquier acto sexual contra la voluntad de la persona es un delito, ya sea violación o abuso sexual. Pero siempre será delito tener relaciones sexuales con una persona menor de 15 años, haya o no consentimiento, haya penetración o no. Monse, eso que compartís es de mucha importancia, ya que nos permite comprender lo mal que está en esta situación, aunque sean consideradas algo normal. Hablando de consentimiento, chicas, ¿han escuchado el término still thing? La verdad no, Sha. No, vieras que yo tampoco. Me imaginé que no lo conocía, ya que es un término que es bastante nuevo, que ha sido popularizado o compartido a través de las redes sociales y también en artículos de periódicos digitales. Y este término se refiere al acto de remover el condón antes o durante la relación sexual sin el consentimiento de la otra parte. Esta práctica puede verse en relaciones heterosexuales y homosexuales, pero generalmente las estadísticas dicen que es más común dentro de las relaciones hombre y mujer.
es una práctica bastante común dentro de estas relaciones de poder, porque estamos viendo que muchos hombres ponen en riesgo su salud y la de los demás simplemente por poner primero su placer antes que el bienestar de los demás. Este acto no es solamente egoísta, sino que también es otra forma de violencia hacia las mujeres. Sí, claro, es una violencia de la que no se suele hablar, pero tiene grandes repercusiones emocionales, ya que no solo crea el riesgo a un embarazo, sino que también recarga a la persona con el peso emocional que conlleva, el pánico que produce saber que tuvo una relación sexual de riesgo. De igual manera, está el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Aunque algunas pueden llegar a ser pasajeras, también hay enfermedades sumamente difíciles por las que millones de personas las transmiten inconscientemente. Las enfermedades de transmisión sexual, o más comúnmente conocidas como ETS, son aquellas infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. De igual manera, está el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual. Aunque algunas pueden llegar a ser pasajeras, también hay enfermedades sumamente difíciles por las que millones de personas las transmiten inconscientemente. Las enfermedades de transmisión sexual, o más comúnmente conocidas como ETS, son aquellas infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Cabe destacar que este contacto no necesariamente debe ser el coito, ya que cualquier contacto o roce entre genitales pone en riesgo a ambas partes. También hay otro término que es el ITS, o infecciones de transmisión sexual, el cual es el nombre que se le da a todas estas infecciones por contacto sexual, y se diferencian ya que no llegan a volverse una enfermedad como tal. Tenés razón, Monse. El condón no es solo un método anticonceptivo que previene el embarazo de un 85 a un 98% si se usa correctamente, sino que también es el único método que previene las enfermedades e infecciones de transmisión sexual. El condón es una barrera que cubre las partes genitales protegiéndolas de los líquidos corporales y de cierto contacto de piel a piel que constituyen las vías de contagio de las infecciones de transmisión sexual. Wow, Ana, esa información siempre suele ser como muy controversial. No se suele saber con veracidad qué tanto ayudan los métodos anticonceptivos. Claro, además se suele manipular la información a conveniencia en la situación. Además que la mayoría de las personas con infecciones de transmisión sexual no tienen síntomas ni saben que están infectadas y pueden transmitir fácilmente la infección a sus parejas. Es correcto, Sharon. Las infecciones de transmisión sexual son aquellas causadas por bacterias, virus y parásitos transmitidos a través del contacto sexual, en particular el sexo vaginal, anal y oral. Algunas infecciones de transmisión sexual también pueden propagarse por el contacto sexual, piel con piel o por medios no sexuales, como por ejemplo de madre a hijo durante el parto o el embarazo. Al igual como se dijo anteriormente, los muchachos adolescentes se ven presionados a tener múltiples parejas a causa del estereotipo del hombre duro y dominante. Y según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de contraer una infección de transmisión sexual suele ser mayor en grupos específicos de adolescentes, como los trabajadores del sexo adolescentes y sus clientes, y los varones jóvenes que tienen relaciones con hombres o con adolescentes varones. Y contanos, Navi, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de contraer una infección de transmisión sexual? Bueno, chicas, según lo que leí en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre Salud y Derechos Sexuales del 2019, las infecciones de transmisión sexual pueden provocar molestias y dolor y tener graves consecuencias más allá del efecto inmediato de la propia infección. El herpes y las infecciones de transmisión sexual ulcerosas como la sífilis e inflamatorias como la clamidiasis, gonorrea, tricomoniasis, que son curables, se asocian a un riesgo de 2 a 3 veces mayor de contraer VIH o el virus de inmunodeficiencia humana.
todas las infecciones de transmisión sexual curables se han relacionado con graves complicaciones del embarazo que afectan al recién nacido. Además, algunas ITS o infecciones de transmisión sexual, como la gonorrea y la clamidiasis, son causas principales de infertilidad. Recomendaciones de la OMS sobre salud y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes dice que el virus del papiloma humano fue responsable de unos 528,000 casos de cáncer cérvico-uterino y de 266,000 muertes por dicha enfermedad en el 2012. Unas cifras terriblemente alarmantes. Por suerte, contamos con una nueva vacuna contra el virus del papiloma humano para las cepas 6, 12, 16 y 18, las cuales están directamente relacionadas con cáncer uterino y de la región perianal. Eso me parece excelente. Es motivo de alegrarse que por fin se le esté dando tanta relevancia a un tema que ha sido invisibilizado por años, justo como el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Por años se pensó que solo se transmite entre personas de la comunidad LGBTIQ+, lo que causó un mayor rechazo en las personas contagiadas. Este virus ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa contra las infecciones y contra determinados tipos de cáncer. Se transmite a través del intercambio de líquidos corporales que contienen el virus, como la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En la actualidad no existe cura ni vacuna para el VIH ni el SIDA. El VIH o el VIH entre las y los adolescentes tienen graves consecuencias para la salud. La infección por VIH no diagnosticada y no tratada entre las y los adolescentes causa una mortalidad considerable. Las y los jóvenes infectados presentan tasas de mortalidad más altas que los niños y los adultos que viven con el VIH. De hecho, los adolescentes constituyen el único grupo de edad en el que la mortalidad relacionada con el SIDA no descendió entre el 2000 y el 2015 en todo el mundo, sino que se duplicó con creces. Qué increíble que esta información muchas veces se suele pasar por alto en el cole. Como decíamos con anterioridad, para no pasar por momentos incómodos. Sí, hasta ese grado puede llegar la falta de información, hasta un punto en donde no hay vuelta atrás y nos afecta a todos. Es decir, no solo las personas infectadas con una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual se ven afectadas, sino toda la sociedad alrededor de ellas, amigos, familias, todo. Sí, las infecciones de transmisión sexual son solo una parte de todas las trágicas consecuencias de no abordar el tema de salud sexual afectiva en adolescentes. Son muchos los casos de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis B o la tricomoniasis, muertes por abortos inseguros, uso o abuso de sustancias, violencia sexual en jóvenes que más bien deberían estar disfrutando de la vida. Y la mayoría de esos casos se pudieron evitar. Y hay muchísimos en el futuro que es cuestión de abrir las puertas a la información. Además, también depende de cada persona si quiere escuchar y llegar a tomar la decisión de ser responsable con sí mismo y con las demás personas a su alrededor. ¿Recuerdan a Luis? 14 años, sentado frente a su computadora. Hoy Luis, 24 años, sin saberlo, ya ha contagiado a 3 personas de VIH, pero se enterará hasta dentro de unos años, ya que por desinformación se examinará en el hospital cuando ya sea un poco tarde. Si estás pasando por alguna situación, tenés dudas, algún síntoma o algún cambio físico que hayas notado en tu cuerpo, no dudes en ir a revisarte o consultar por llamada acerca del tema para que te den asesoría. O si tenés preguntas o querés hablar acerca de alguna relación que tenés, hay bastantes contactos a los que podés acceder. No podés dejar pasar esta clase de situaciones, mejor pregunta. El 911 no solo da ayuda en caso de emergencia,
También podés preguntar por información o ayuda en todos los temas que hemos mencionado anteriormente. Además, en caso de que ocupes ayuda psicológica, podés llamar al Centro de Atención Psicológica al 25 11 57 78. O si sos hombre, el Instituto Costarricense de Masculinidad, Pareja y Sexualidad, Instituto WEM, brinda asesoría en estos casos. Sus números son 22 25 75 11 o 22 34 27 30. Durante nuestro programa de hoy, tomamos como referencia artículos de la OMS, Infobaes, MedialinePlus.gov y el MEP. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por sintonizarnos. Si te gustó, puedes estar pendiente a la página oficial de Fundación Ciudadelas de Libertad en Facebook e Instagram, en el que Educa estará compartiendo muchísimo material como este. En el próximo programa hablaremos de la salud bucodental y la enfermedad periodontal con una profesional en el área. Así que esperamos que puedan sintonizarnos una vez más aquí en Radio Libertad 570 AM.